Ah, Adelante. ya, doctor. Buenas noches, doctor y compañeros todos. En esta ocasión vamos a revisar el tema de los trastornos del sueño. Y dentro de esta vamos a recordar su fisiología, vamos a ver las pruebas que tienen para poder tener estudios del sueño. Vamos a tener también, ¿no? Los temas que vamos a tocar son los que se dan en la clasificación internacional de los sueños, y esta va a incluir el insomnio, las hipersomnias de origen central, los trastornos del movimiento relacionados con el sueño, los trastornos del ritmo circadiano ¿no? del sueño y las parasomnias. Ahora, primero tenemos que tener en cuenta lo que sería la fisiología del sueño y el concepto que se da a este, ¿no? Y en este caso vamos a ver que es el estado fisiológico de conciencia reducida, recurrente, reversible, acompañado por ciclos fisiológicos de actividad neuronal que va a implicar al tronco encefálico, a la corteza y a la médula espinal. El sueño va a tener dos etapas, ¿no? O dos sueños, el sueño REM y el sueño no REM. La primera etapa en la que nosotros vamos a pasar cuando vamos a dormir va a ser la etapa no REM, y esta va a constar de, de tres fases, ¿no? En estas fases vamos a tener, ¿no? La fase uno, la fase 2 y la fase N3. En la fase uno van a predominar las ondas teta, ya esta va a durar aproximadamente de 20 a 25 minutos. Y algo importante en esta fase uno es que va a ser fácil despertar a la persona. En la fase número 2 es donde vamos a encontrar en el electroencefalograma unas ondas que son los usos de sueño y los complejos K de estas ondas, especialmente de ondas teta, y vamos a ver, ¿no? Una supresión de señales sensoriales. Y se dice que esta fase es la más importante de todas y corresponde al 45% del no REM, y porque en esta etapa se va a dar la consolidación de la memoria. Y en la fase N3 vamos a ver a las ondas delta, y en esta fase es muy importante también porque se da los casos de sonambulismo para las personas que tienen. Después de eso, después de 60 a 90 minutos que dura la fase no REM, vamos a ver que se va a interrumpir por esta fase, que es la fase REM, que va a ser aproximadamente, va a ser el 25% total de todo el sueño que vamos a tener en una noche, y esta va a estar representada por ondas beta, y se le dice que es paradójico porque en esta fase vamos a ver que va a haber una alta actividad cerebral, pero vamos a tener un cuerpo paralizado, ¿no? Que no va a haber mucha actividad corporal. Sin embargo, en el sueño no REM vamos a tener una alta actividad corporal y una baja actividad cerebral, por eso es que da el sonambulismo en esta parte, ¿no? Un poco para poder recordar, ¿no? Acá tenemos, ¿no? En los estados de vigilia, cuando tenemos los ojos abiertos, acá, por ejemplo, podemos ver cuáles son las ondas beta, ¿no? Las cuales nos dicen esto, que son de alta frecuencia y de baja amplitud. ¿Eso qué quiere decir? Que son así, como ondas pequeñitas. Pero después vamos a ver, ¿no? Por ejemplo, que las ondas delta en la fase N3 vamos a tener ondas de baja frecuencia y de alta amplitud, como vemos acá, que sería acá, ¿no? Las ondas teta. Entonces, nosotros como vemos acá, ¿no? Podemos tener, en cada una de las fases vamos a tener diferentes ondas, y en esta vamos a tener, por ejemplo, cuando la persona está despierta y con los ojos abiertos en un estado de vigilia, vamos a ver que la persona va a tener ondas beta. Se va a ver en el electroencefalograma. Cuando la persona va a estar despierta con los ojos cerrados, vamos a tener un predominio de las ondas alfa. Después vamos a tener en el estado no REM, ¿no? Que es donde ya empieza el sueño, vamos a tener las ondas teta que son predominantes en el estado N2. Eh, Vamos a ver acá, ¿no? Lo que serían los usos de sueño y los complejos, en el estudio 3 las ondas delta, y posteriormente en el sueño REM vamos a tener las ondas beta. Acá les traje una mnemotecnia, y es, ¿no? Bats Drink Blood, en la cual, ¿no? Se dan, ¿no? Por ejemplo, en la vigilia vamos a tener ondas beta y alfa, BA. En el estadio número uno, las ondas teta, y la S, que es, ¿no? De usos de sueños, sleep spondys. Y en el estadio 3 las delta, y en el REM, las beta. Ya. Entonces, dentro de las etapas del sueño vamos a ver esto, ¿no? Esto es lo que se va a graficar en lo que sería la polisomnografía, que lo vamos a ver un poco más adelante.
Vamos a ver primero, ¿no? En la vigilia vamos a tener, como ya dije, las ondas alfa que van a tener una frecuencia de 8 a 13 Hz, y esto va a ser una en vigilia tranquila, con los ojos cerrados. En esta etapa también vamos a tener las fases REM, ¿no? De movimientos oculares rápidos, y después de eso vamos a pasar ya al sueño, que sería la etapa número uno de la fase no REM. En esta, lo que nosotros vamos a ver es que esta tiene características de ser un sueño ligero, se define al inicio del sueño, tiene una frecuencia baja, de bajo voltaje, y esto se da, ¿no? en el 50% de una época de 30 segundos. Las épocas son como son los momentos en los que se miden todo el sueño, ¿no? En esta fase vamos a entrar después a la fase número 2, y en esta, como vemos acá, esto es lo que les comentaba, que es las ondas, los complejos K y lo que son los usos de sueño. Los complejos K son unas ondas negativas seguidas inmediatamente de un componente positivo. Y en los usos de sueño vamos a ver una actividad de aproximadamente de 11 a 16 Hz, que va a durar 0, o más de 0,5 segundos, y pasamos a la fase N3, en la cual engloba, ¿no?, a la antigua clasificación, que eran etapas 3 y 4. En esto vamos a ver que es donde se da en las ondas lentas. Y en este caso vamos a tener, ¿no?, lo que sería el sueño profundo de la fase no REM. En la REM, más bien. Disculpe, doctor, ¿se escucha entrecortado? No sé si mi internet está un poco mal. Eh, Se está escuchando bien, Yuri. Ya, ya, ok. Entonces vamos a tener en lo que sería, después de que nosotros tenemos todo el sueño no REM, vamos a tener lo que serían la fase REM, ¿no? Que son los movimientos oculares rápidos. Y en esta fase hay algo muy importante, y es que vamos a tener los microdespertares. Acá, cuando pasamos ya todas las fases, ¿no? De la vigilia nos pasamos directo a la fase no REM. En la fase uno vamos a la fase 2, fase 3, a la fase 4, y de la fase 4 volvemos hacia la fase 3 y a la fase 2, y directo nos vamos al REM. En esta parte del REM es donde vamos a tener los pequeños microdespertares. Y esto se ve porque cuando nosotros, por ejemplo, estamos durmiendo y nosotros nos movemos para acomodarnos la cabeza o para acomodar la almohada, eso es a lo que se refiere con los microdespertares. En esta fase, como vemos, va a tratar de imitar las fases del electroculograma, que es el EOG. Acá, ¿no? Va a haber una mayor actividad de lo que serían los ojos. Entonces, para poder medir los ciclos del sueño, se hizo esto que es el hipnograma. Ya lo vimos más antes. Entonces, en una noche, una persona adulta debería tener normalmente entre 4 a 6 ciclos del periodo alternantes de sueño, no REM y REM, ¿no? Como les dije, los 4 estadios están en el no REM, y el REM ya está solo. El sueño no REM ocurre después de los 60 a 90 minutos, y el periodo no REM es interrumpido por este REM cada 30 minutos, ¿no? Y va a durar 30 minutos. Por eso es que se dice que una persona, si quiere tener una siesta, debería tenerla entre 20 a 120 minutos para poder cumplir todo el ciclo de lo que sería el REM. El REM y el no REM, para tener un sueño reparador. Entonces vamos a pasar a lo que sería la evolución de los patrones del sueño con la edad. A lo largo de la vida, nosotros vamos a ver que las personas van a necesitar menos sueño, pero también hasta un tope, ¿no? Entonces, los recién nacidos van a necesitar entre 16 horas, aproximadamente, ¿no?, 16 horas de sueño, y vamos a ver que para poder encontrar el patrón cíclico vamos a tener que esperar hasta los 3 meses, porque ahí también vamos a encontrar los usos de sueño, pero los complejos K van a aparecer a los 6 meses. Los niños que van a estar entre 3 a 5 años, ellos ya van a necesitar dormir menos, ¿no? Van a dormir aproximadamente unas 10 horas, y desde la etapa preescolar ya vamos a tener esta que sería, ¿no?, el sueño adulto, que debe durar entre 7,5 y 8 horas de sueño. Hay algo muy interesante, y es que en los recién nacidos el sueño REM y no REM son 50-50%, o sea que la mitad del sueño es REM y la mitad del sueño es no REM. Pero en los adultos y desde los preescolares ya el REM empieza a disminuir, y el REM a la edad adulta ya va a ser del 25% nomás de todo el ciclo del sueño.
En la vejez vamos a ver que una persona va a disminuir su sueño y va a ser normal que los ancianos duerman de 5 a 6 horas. Vamos a ver que va a tener una atenuación de la amplitud de las ondas delta y de los despertares repentinos durante la noche, incluido en los despertares por la mañana. Entonces, dormir es necesario, sí, porque vamos a ver que van a haber cambios fisiológicos del sueño. Y en estos, algunos muy importantes van a darse en el cardiovascular, en el sistema nervioso autónomo, en la respiración, la circulación, la termorregulación, que también es muy importante, en las pupilas, en la miosis, ¿no? Entonces, vamos a ver, por ejemplo, que en la frecuencia cardíaca, a lo largo del ciclo, en el sueño no REM ya se llega incluso a braditaquiarritmias, ¿no? Donde es inconstante, es irregular la frecuencia cardíaca, igual la frecuencia respiratoria. Algo muy importante también que tenemos que ver es esto, ¿no? Que es la termorregulación, y es que en la fase del sueño REM vamos a tener lo que se llama la poiquilotermia, que es básicamente la incapacidad de regular la temperatura corporal por mecanismos internos, ¿no? Algo también importante y curioso es que en la función sexual vamos a ver que en la fase REM vamos a ver que es donde se va a dar lo que sería la erección del pene o del clítoris, ya sea en hombres y mujeres, ¿no? Entonces, para el control nosotros del comportamiento del sueño, tenemos que tener esto en cuenta. Vamos a tener tres cosas, ¿no? Las redes neuronales que van a consistir primero, ¿no? En el sistema activador reticular ascendente de la vigilia, el sistema inhibitorio descendente del sueño. Vamos a tener mecanismos homeostáticos que básicamente se encargan, ¿no? O bueno, significa que va a haber una acumulación de sustancias somnogénicas como la adenosina, y esta va a estimular a las regiones que van a promover el sueño mediante los receptores purinérgicos A1 y A2 que tienen las otras estructuras. Y también vamos a ver el mecanismo circadiano. Ahora, pasando un poco más a fondo, ¿qué es lo que vamos a tener en lo que serían las redes neuronales? Vamos a ver, ¿no? Que estas dos rutas que siguen los sistemas que promueven la vigilia o el sueño contienen como destino final lo que sería la corteza cerebral mediante las proyecciones colinérgicas y monoaminérgicas que van a estar, ¿no? Desde el tronco que van a estar en las diferentes estructuras cerebrales, ya sea en el tronco encefálico, en el hipotálamo posterior no lateral y en el prosencéfalo basal. Primero vamos a ver lo que sería el sistema activador reticular ascendente o de la vigilia, y en este vamos a ver que tanto las hormonas colinérgicas, estas, como las aminérgicas, van a estar activas. Acá podemos ver cómo es que es su actividad y que se va a toda la corteza cerebral. Entonces los núcleos se van a proyectar entre las vías intra y extratalámicas para generar, a nivel talámico se va a inhibir el estallido rítmico y va a favorecer la actividad tónica y facilita la transmisión sensorial. Y a nivel de la corteza vamos a ver que va a haber una mayor actividad cortical. ¿Y esto qué quiere decir? Que las neuronas de la corteza cerebral son más perceptivas a la entrada sensorial periférica. ¿Esto qué quiere decir? Que vamos a sentir o podemos sentir más finamente el dolor, la presión o el tacto. Y algo muy curioso es que vamos a ver también lo que sería el sistema orexina-hipocretina, ¿no? Que podemos verlo acá en el hipotálamo lateral, las neuronas orexinogénicas que van a secretar la orexina. Y esta va a tener una función muy importante, y es que evita la transición repentina del estado de vigilia-sueño, ¿no? Particularmente en el REM. Ah, y como vemos, esta vía de la orexina va a enviar proyecciones a todos los grupos colinérgicos y aminérgicos, ¿no? Por ejemplo, acá vemos los núcleos. El núcleo peduncular pontino, que son los núcleos, ¿no? Núcleo tegmental dorsal, el locus ceruleus, para poder mantener la vigilia. Este ayuda a mantener la vigilia. Ahora vamos a hablar un poco de lo que sería el sistema inhibitorio descendente del sueño. Y su inicio y mantenimiento de este va a requerir de la supresión de la actividad de todos estos núcleos, ¿no? De los núcleos colinérgicos y monoaminérgicos, y de devolver el patrón de estallido rítmico del tálamo. Y se encarga, y esto está encargado por lo que sería el sistema GABAérgico. Y este se va a ubicar principalmente acá, en lo que sería el área preóptica ventral lateral del hipotálamo anterior.
Y esta, como sabemos, ¿no? El mecanismo del GABA es inhibitorio y va a causar una disminución progresiva de la actividad de las neuronas colinérgicas y monominérgicas y el motivo por el cual él se va a inducir al inicio del sueño no REM. Ahora vamos a ver cómo es que se da, ¿no? Este mecanismo o este mecanismo que ya vimos antes de estos núcleos y de las hormonas que lo inhiben, y esto se va a llamar, ¿no? El interruptor flip-flop o encendido y apagado. Acá podemos ver, ¿no? Cómo la actividad predominante de los sistemas monominérgicos, cuya acción inhibitoria, mediante sus funciones neuromoduladores, que diga, van a terminar por inhibir el sistema somnogénico al estar estabilizados también por la orexina, y esto que nos va a causar la vigilia. Por otra parte, la actividad predominante del sistema GABAérgico, que está en este núcleo, va a tener principalmente, va a tener la capacidad de poder inhibir a los núcleos monominérgicos y colinérgicos, y también a la orexina, ¿no? Y posteriormente causar el sueño. Hay algo muy importante y es que cómo es que nosotros pasamos de la fase no REM a la REM y cómo es que se interrumpe eso, y esto se explica por esto, ¿no? Porque va a haber una transición entre el sueño no REM y REM, y esta se da por una neuronas colinérgicas REM, todo esto en el tronco encefálico. ¿Y cómo es lo que pasa? En este gráfico nos explica bien. Estas neuronas monominérgicas a lo largo de su trayecto en la noche, cuando nosotros estamos en el no REM, tienen la capacidad de poder inhibir a las neuronas colinérgicas que encienden el REM. Y posteriormente, cuando nosotros pasamos hacia la etapa ya del REM, vamos a ver que su cantidad disminuye y uno va a tener el poder de inhibir a las hormonas colinérgicas, ¿no? Entonces, estas van a aumentar su capacidad, su actividad, y nos van a causar que la persona entre en el estado REM. Y todo esto se da, ¿no? En el tronco encefálico, pero nosotros tenemos acá cómo es que se da, ¿no? Esa transición entre el no REM y el REM. Posteriormente a eso también tenemos que ver un poco de lo que sería el ritmo circadiano. Y en este vamos a ver principalmente, ¿no? Este se va a dar para la liberación de la melatonina, que es una hormona muy importante que también se le llama, ¿no? La hormona del sueño. Entonces, los cambios de luz son reconocidos por los receptores en la capa externa de la retina de las células ganglionares por medio de fotopigmentos, ¿no? En este caso, el fotopigmento es la melanopsina, que va a despolarizar la luz. Sus axones van a viajar hacia lo que sería el tracto retinio hipotalámico y este va a llegar al núcleo supraquiasmático. Y en este núcleo supraquiasmático es el principal marcapasos del sueño, ¿no? Así se le llama, y es el sitio de control circadiano, que hace sinapsis con lo que sería el núcleo paraventricular, ¿no? En el hipotálamo, y luego desciende hacia las neuronas simpáticas preganglionares para posteriormente llegar al ganglio cervical superior en el tórax, y este va a llevar después a un aumento que diga, va a mandar señales por axones postganglionares hacia la glándula pineal, y esta glándula pineal nos va a producir la liberación de melatonina. Acá podemos ver que la producción máximo pico de la melatonina se da entre las 2 y 4 a 5 de la mañana, y es donde nosotros vamos a tener mayor concentración de esta, ¿no? Y esto se puede medir en la orina mediante todo su metabolismo, ¿no? Que va a pasar de ir primero por el hígado y después en la orina junto con una proteína transportadora. Y por esto es importante, ¿no? La melatonina. La melatonina es muy importante porque va a dar una promoción del sueño, o es su función principal, va a haber una regulación de los ciclos de vigilia de los cuerpos por sus receptores, ¿no? MT1 y MT2. Y esto es lo que se ha encontrado dentro de sus funciones, y es que se ha encontrado que puede suprimir el cáncer, favorece a genes supresores de tumores, aumenta la deposición ósea, disminuye la afectación gastrointestinal, es antioxidante, está relacionado también, ¿no?
a generar o disminuir los trastornos neurodegenerativos y las enfermedades cardiovasculares. Vamos a pasar a lo que serían las pruebas del sueño. Y en esto vamos a ver la primera, que es la polisomnografía. En esto vamos a tener que es un estudio multiparamétrico utilizado como herramienta para estudiar el sueño. En esto vamos, también el apnea obstructiva del sueño, la titulación de la presión positiva de las vías respiratorias y la evaluación de la idoneidad del tratamiento, ya que esta se está utilizando, ¿no? Y básicamente esto consiste en un registro simultáneo de diferentes variables durante el sueño. Y algo muy importante tener en cuenta en esta es los aurosales, ¿no? Que son cambios súbitos en el electroencefalograma, desde cualquier etapa de sueño hasta las frecuencias tetas, ¿no? O más altas. ¿Esto qué quiere decir? Que las tetas, porque los usos de sueño que se dan en el estadio N2 no van a ser parte de estos, y eso es lo que los diferencia, porque los usos de sueño solamente llegan a 3 Hz. Y vamos a ver que esto tiene una parte que se puede hacer, ¿no? Como protocolo de noche dividida, y esta principalmente se da cuando hay alta sospecha de apnea obstructiva del sueño. Vamos a tener acá las variables, y dentro de estas variables vamos a ver que tenemos que tener un electroencefalografía neural global, un electrooculograma, una actividad electromiográfica submentoniana también. El electroencefalograma, como vemos acá en la imagen, tiene que tener por lo mínimo 3 derivaciones: una derivación frontal, una derivación parietal y también una derivación occipital. Bueno, parietal del cuero cabelludo, ¿no? Entonces también vamos a ver otro que es el esfuerzo. Vamos a medir el esfuerzo respiratorio, y esto se da precisamente por la pletismografía de inductancia. Se va a medir también el flujo de aire, el dióxido de carbono, esto más que todo en niños. Se puede hacer un monitor de PCO2 transcutáneo, pero esto es opcional. Se tiene que medir la saturación de oxígeno y también el electrocardiograma. Y así es como nos va a venir, ¿no? Así es como se mide todo en una sola hoja que se va a medir durante la noche. Ahora, vamos a hablar de los eventos respiratorios que pueden ocurrir y que pueden ser plasmados en esta polisomnografía, ¿no? Vamos a hablar del apnea. Y esta básicamente se describe como una caída del pico de flujo aéreo en un sensor térmico de más del 90% de la línea basal. Y acá lo podemos ver, más del 90% de la línea basal casi ni siquiera tiene ondas, y mantenido por 10 segundos, que coincide con los criterios de reducción de amplitud. Y si nosotros vamos a ver un apnea del sueño, a esto se le suma que va a haber un esfuerzo inspiratorio continuo aumentado, pero sin respuesta, ¿no? Acá en el tórax y en el abdomen podemos ver acá que hay un aumento, ¿no? En las apneas centrales vamos a ver que no va a haber esfuerzo inspiratorio, por ende no va a haber una actividad acá en estas ondas que podemos ver. En el apnea mixta, nosotros vamos a tener, ¿no?, un esfuerzo inspiratorio ausente al inicio, no va a haber, ¿no?, en tórax y abdomen, seguido de una reasunción del esfuerzo respiratorio, pero, pero va a haber una ausencia de continuo del flujo aéreo detectable acá, ¿no? Acá hay una actividad, pero no responde el paciente. Y después de eso vamos a ver la hipopnea, que es la caída del flujo aéreo con un transductor de presión nasal, que va a ser mayor del 50% de la línea basal, y este va a durar al menos 10 segundos con una desaturación de oxígeno mayor al 3% de la línea basal previo al evento, ¿no? Como vemos acá acá está resaltado. Bueno, para continuar con la exposición, hablaremos ahora de otra prueba que se realizaría, que vendría a ser los movimientos periódicos de las piernas. Como definición tendríamos que va a ser un aumento mayor o igual a 8 microvoltios del voltaje del electromiograma de la pierna por encima del voltaje del electromiograma en reposo, la cual va a durar más de 0.5 segundos, pero no más de 10 segundos como máximo. Tenemos que un movimiento periódico de las piernas va a ser una serie de por lo menos 4 movimientos con un intervalo por lo menos de 5 segundos, y esta no debe exceder a más de 90 segundos. También un movimiento periódico de las piernas que va a ser típico, va a presentar unas de las características, como vendría a ser la extensión del dedo gordo del pie, una dorsiflexión del tobillo, una flexión ocasional de la rodilla o de la cadera.
Siguiente, por favor. Bueno, ya como mi compañero les estaba mencionando, acá tenemos en el gráfico un electroencefalograma. Básicamente, en este gráfico vemos lo que son los movimientos periódicos de la pierna, donde que vemos cómo hay una repetición de estas ondas o hay una elevación. En ella podemos ver los aurusales en una asociación con los movimientos de la pierna. Como vemos en las diferentes derivaciones al inicio. Sí, bueno, para mencionarles también que hay varios movimientos que no deben exceder el tiempo de 90 segundos, ¿no? Siguiente, por favor. También se mencionan algunos datos típicos incluidos en los reportes de la polisomnografías. Para recordarnos, la polisinografía va a registrar las ondas cerebrales, los niveles de oxígeno en la sangre, la frecuencia cardíaca y respiratoria, así como los movimientos de los ojos y piernas durante el estudio. En ella vemos algunos parámetros que se toman en cuenta. Por ejemplo, en este viaje podemos ver algunas presentaciones de la luz, que puede ser luz apagada, luz encendida. De acuerdo a ello, vemos cómo o se evalúa el tiempo en la cama, la presencia de luces apagadas, el inicio del sueño, despertar durante el tiempo en la cama, o también se evalúa el tiempo en la cama, ¿no? Otro parámetro a evaluar sería los eventos arusuales, el número de arusuales que se presenta durante el sueño o durante el examen. También vemos la presencia de algunos eventos respiratorios. Básicamente son el número total de las apneas producidas en el sueño. En ella podemos encontrar apneas obstructivas mixtas y centrales, número de hipopneas, o se puede calcular también un índice de apnea más hipopnea. Se ve la saturación promedio de oxígeno, saturación mínima de oxígeno, si está presente la respiración, y también el número de saturaciones, ¿no?, de oxígeno que puede presentarse en el examen. Y también si en el caso de que presentarse una hipoventilación. Y también se puede evaluar lo que son los eventos cardíacos, el promedio de frecuencia cardíaca durante el sueño, si presenta el paciente taquicardia, bradicardia u otras alteraciones. Y lo que nos importa también es que se evalúa también los movimientos periódicos de las piernas. El número de esta, se puede calcular también el índice. Y bueno, la Asociación Americana de Medicina del Sueño va a contener algunas reglas adicionales para el estadiaje del sueño y la cuantificación de los eventos para la población pediátrica. Siguiente, por favor. Ahora hablaremos sobre la polisomnografía portátil. El monitoreo portátil se refiere a la polisomnografía que se puede realizar fuera del laboratorio del sueño. Por ejemplo, que el paciente esté en casa. En 1994, esta asociación hizo una revisión, ¿no?, para comparar los dispositivos de monitoreo portátil y pudo clasificar en 4 grupos. Tenemos el 1, el 2, el 3, el 4, ¿no? Los diferentes niveles. Por ejemplo, el 1 se aproxima a lo que ocurre durante una polisomnografía en un centro de sueño, mientras que el nivel 4 se va más alejado, ¿no?, porque no tiene muchas características. En cuanto al nivel 1, vemos que hay 7 canales, o puede optarse más de eso también. En ello vemos que se hace el estudio con un electroencefalograma, también un electrooculograma, una electromiografía, que básicamente puede ser mentoniana o submentoniana, el EKG, también se evalúa lo que es el flujo aéreo, el esfuerzo respiratorio y la saturación de oxígeno. En la posición del cuerpo, se han hecho estudios donde que sí importa a la hora de hacer, y va a tener los movimientos de las piernas que se puede evidenciar, ¿no? En este nivel, no es, si es necesario el aporte de un ayudante para hacer el monitoreo más eficaz. En el 2 también
igual que el anterior, se puede tomar el número de 7 o más canales. Acá no va a haber tanta variación en lo que es en la posición del cuerpo. Otro dato a diferenciar sería que a partir de este nivel hasta el último, no va a requerir de una atención de un técnico, ¿no? En el 3 y el 4 vemos que van a estar, no va a ser tan necesario lo que son los canales. En el 3 pues, se puede utilizar dos canales de movimiento respiratorio. También otro para medir la frecuencia cardíaca o puede ser bien saturación de oxígeno. En cambio, en el cuarto nivel se da un mínimo de saturación del oxígeno, más o menos el flujo aéreo o movimiento del tórax. Eh, en la bibliografía que vimos, el monitoreo portátil se utiliza extensamente fuera de los Estados Unidos para lo que es el diagnóstico de la apnea obstructiva del sueño. Frente a esto, va a haber una discusión de una selección de pacientes que van a ser adecuados o no adecuados, que veremos adelante. Siguiente, por favor. Ya, frente a esta discusión, plantearon algunos argumentos. Por ejemplo, los que defienden el monitoreo de portátil argumentan que el monitoreo portátil algunas veces está más fácilmente disponible que un local para el laboratorio de estudios del sueño. Esto brinda la facilidad de poder realizar el estudio en la casa del paciente, ¿no? Eh, Puede ser más rentable, ¿no? Algunos lados el costo suele ser menos. Puede ser utilizado con eficacia para diagnosticar y descartar formas severas de apnea obstructiva del sueño. Esto se evidenció en varios estudios realizados. También habla de otros varios estudios limitados y un ensayo multicéntrico aleatorio que pudo demostrar algunos resultados comparables con los estudios de laboratorio en términos del tratamiento de presión positiva continua en las vías aéreas y con buenos resultados, ¿no? Que sí era apto para este estudio. También se habla que una agencia estatal de los Estados Unidos publicó un memorándum que indicaba que los estudios en el local del laboratorio del sueño o monitoreo portátil en casa ayudaron en el diagnóstico del apnea obstructiva del sueño. Y para los opositores también argumentaron que no se podía comparar, ¿no?, los sistemas portátiles en o también los resultados, ¿no?, porque era un poco aleatorio la disposición de los dispositivos de los diferentes centros. También como la mayoría de los estudios, como son en casa, eh, pudieron ocurrir, ¿no?, algunos incidentes. Por ejemplo, en la preparación inicial ocurre una pérdida de datos. Eh, Adicionalmente, si es que no está bien capacitado el personal o no tiene un asistente, puede llegar a tener una mala interpretación y lo que finalmente puede llevar a una necesidad de repetir el ensayo. También hablaron que el monitoreo portátil puede no diagnosticar otros trastornos relacionados con el sueño, tales como el síndrome de la resistencia de la vía aérea superior. También está la apnea del sueño central, la apnea compleja del sueño, la epilepsia nocturna y también mencionan la apnea obstructiva del sueño, pero de leve a moderada. También tenemos a pacientes que tienen algunas comorbilidades que no podrían estar como pacientes clasificados a- a que se les haga este estudio. Estas comorbilidades pueden ser que tengan de carácter cardíaco o pulmonar y algunas condiciones neuromusculares. Siguiente, por favor. Ya. También la asociación ha publicado las pautas para la realización del monitoreo portátil. El- Primeramente, los pacientes deben tener las pautas para la realización del monitoreo portátil. ¿Esto qué quiere decir? Que tienen que tener un pretest para poder realizarse este examen, ¿no? El monitoreo portátil es más apropiado para aquellos cuya prueba de laboratorio de sueño es difícil debido a la inmovilidad o a la seguridad o a la dolencia. Esto es un poco limitante, ¿no?, para aquellos pacientes que tienen comorbilidades. Como tercero tenemos, el monitoreo portátil es apropiado para medir la respuesta a los tratamientos sin presión pasiva continua en las vías aéreas.
que tengan como condición una apnea obstructiva del sueño. También tenemos que el monitoreo de los parámetros debe incluir el flujo aéreo, el esfuerzo respiratorio y la oximetría de pulso. Los estudios en casa no se recomiendan para los pacientes con movilidades, como ya lo mencionábamos anteriormente, y los estudios en casa no resultan válidos en la exploración para los sujetos asintomáticos, ¿no? Tienen que presentar algunos sintomatología que veremos en el pretest de apnea. Siguiente, por favor. Otra prueba a realizar sería la prueba de múltiples latencias de sueño. Ya. En ella vemos que va a ser útil en la evaluación de los trastornos de la somnolencia excesiva y en la medida de la somnolencia en los experimentos de investigación. También va a ser útil para identificar el aspecto prematuro del sueño REM después del inicio del sueño. Esto vemos típicamente lo que es en la narcolepsia. Para el procedimiento se va a usar lo que es, bueno, consiste en una serie de oportunidades con unas siestas de intervalos de 2 horas a lo largo del día. También se le incita al paciente a dormir en una posición confortable, como por la duración del procedimiento, y también se recomienda un mínimo de 4 siestas. Para este examen, básicamente como el anterior, también se va a usar lo que es un electroencefalograma, también un electrooculograma, un electromiograma, que va a ser mentoniano, un EKG, también se mide lo que es el flujo respiratorio y los canales de ronquido. Es importante también mencionar que el procedimiento tiene que durar más, eh, mm, para que el paciente se duerma, tiene un límite, ¿no? Si este límite no logra concluirse a los 20 minutos, si pasa de este límite, se cancela la prueba, ¿no? Y se tiene que repetir. Pero si el paciente concilia sueño antes de los 20 minutos, la prueba sigue, o bueno, continúa, ¿no? Siguiente, por favor. Ya, también tenemos que las latencias del inicio del sueño, la ocurrencia del sueño REM o la ausencia de estas se van a registrar lo que es en el himnograma, ¿no? En el gráfico de abajo. Ya como mi compañero lo ha mencionado, esta es una representación gráfica que nos ayuda a ver cronológicamente las fases del sueño, ¿no? A lo largo de la noche y del examen. En esta vemos cómo son los periodos de REM, ¿no? Los resultados de este examen de la prueba de múltiples latencias del sueño pueden ser confundidas por un número de factores y se deben hacer todo el esfuerzo para prevenir estos factores, ¿no? En esto se va a sugerir, por ejemplo, que antes de realizarse esta prueba, de 1 a 2 semanas, se tiene que hacer una práctica constante para que ya el paciente venga, en otras maneras, instruido. Antes del día de hacer el examen, 6 horas antes, se tiene que practicar con polisonografía para ver que no haya alteraciones, ¿no? También se sugiere a nivel farmacológico suspender tratamientos del paciente que puedan afectar con los resultados, ¿no? En el caso sea de que el paciente tenga tratamiento con hipnóticos, sedantes, estimulantes, antidepresivos. Y acá en el tratamiento de antidepresivos es un poco dificultoso, ya que también el paciente tiene dependencias de tratamiento, ¿no? Puede tener remisión con su patología, ¿no? Y acá se evalúa lo que es el riesgo-beneficio en cuestión al paciente, ¿no? Siguiente, por favor. El otro test que veremos vendría a ser el test de mantenimiento de la vigilia. El test de mantenimiento de la vigilia es lo contrario a la anterior prueba, que es la prueba de múltiples latencias del sueño, ya que se le pide al sujeto mantenerse despierto y aguantar el sueño en un ambiente que promueva el sueño. Mientras que en la prueba de múltiples latencias del sueño está destinada a medir la capacidad de un sujeto para quedar dormido, en este test de mantenimiento de la vigilia está destinado a medir la capacidad del sujeto para permanecer despierto. La interrupción del sueño y la medicación, también como el anterior, pueden afectar los resultados de estas dos pruebas.
La prueba se va a utilizar a menudo para evaluar la eficacia de las intervenciones a fin de mejorar la vigilancia en el día. Por ejemplo, en la terapia de la presión pasiva continua de las vías aéreas para la apnea obstructiva del sueño o también para la terapia con estimulante para la narcolepsia. Siguiente, por favor. Ya. En este test, la asociación también recomienda 4 ensayos de parámetros prácticos que consisten en 40 minutos para cada ensayo, con 2 horas entre cada uno como intervalo. También se le pide al paciente acostarse en una cama cómoda en un cuarto oscurecido con la cabeza apoyada en una almohada, lo que favorecería, ¿no? Para que concilie el sueño, pero se evalúa, ¿no? Lo que es la vigilia. Un desayuno ligero, también se recomienda lo que es un desayuno ligero, 1 hora antes del primer ensayo y dejar de fumar 30 minutos antes. Luego también se recomienda un almuerzo ligero después del segundo ensayo. La disposición del registro es igual que para la prueba de múltiples latencias del sueño. También se registran latencias del sueño, y las etapas del sueño y el tiempo total del sueño. Cada ensayo terminará después de 40 minutos, si no ha ocurrido el sueño o después de un sueño inequívoco. También, actualmente, una latencia del sueño promedio va a ser menor a 8 minutos, pero esto va a ser un resultado negativo. Para tener un resultado positivo tiene que ser más o menos de 80 a 40 minutos. El permanecer despierto durante los 4 ensayos nos puede dar una respuesta apropiada con altas expectativas de positividad. También en este test de mantenimiento de la vigilia no se recomienda para los conductores de camiones por el mismo hábito del sueño que tengan. A la par se realizó un estudio en grupo en los Estados Unidos, donde que estaban los miembros de varias organizaciones, como la Fundación Nacional del Sueño, y han cuestionado lo que es la sensibilidad y la especificidad de estas dos pruebas, ¿no? Tanto de la prueba de múltiples latencias del sueño como el test de mantenimiento de la vigilia. En cuanto a lo que es la somnolencia o la vigilia, ¿no? Pero básicamente todavía tienen más usos, ¿no? Lo que son más frecuentes en el diagnóstico de somnolencia, ¿no? Siguiente, por favor. Ya, continuando con la exposición, vamos a hablar de los primeros trastornos del sueño, como es el insomnio. Como dije, dentro de los mismos trastornos del sueño, que se va a caracterizar principalmente por la dificultad persistente tanto en el inicio, en la duración, en la consolidación y en la calidad de sueño que presentamos, aún teniendo las circunstancias y las oportunidades adecuadas para poder dormir. ¿Y qué es lo que va a causar mayormente en el paciente? Él se va a quejar de problemas tanto en el ámbito social, en el ámbito laboral, en el ámbito educativo, académico y conductual, llevando a una falta de concentración, disforia y otra serie de síntomas que puede presentar el paciente. Siguiente, por favor. Algunos criterios diagnósticos del DSM-5, que lo voy a nombrar más adelante con mayor profundidad, dice que el insomnio, que es la insatisfacción en el sueño y la dificultad para mantenerlo, va a estar caracterizado por despertares frecuentes, problemas para conciliar el sueño, despertar pronto y que no esté asociado a algún trastorno mental concurrente o con otra afección médica o con otro trastorno del sueño. Y acá nos va a definir el tiempo en el que va a durar, o sea, si es episódico de 1 a 3 meses, persistente de 3 a más y recurrente de 2 a más eventos en un año. Siguiente, por favor. Dentro de la epidemiología conocemos que la prevalencia es va desde el 5% hasta el 50% de la población en general, de los cuales el 10% va a presentar un insomnio crónico en el adulto. Se ha demostrado ahora en los últimos estudios que en el Perú ha aumentado la cantidad de personas, un 50% de insomnio en el Perú. Dentro de la etiología vamos a tener principalmente 3 cosas: los factores predisponentes, los eventos precipitantes y los factores perpetuantes del insomnio.
Los factores predisponentes van a ser aquellos que van a aumentar el riesgo a tener el trastorno de insomnio. Y esto va a estar caracterizado por, ya sea por antecedentes de trauma infantil o interpersonal, condiciones crónicas de salud mental, como depresión o ansiedad, y antecedentes de trabajo por turnos o patrones erráticos de sueño y vigilia, o aquellas personas que pueden trabajar de noche, y condiciones de dolor crónico. Los eventos precipitantes son aquellos que van a conducir a la interrupción del sueño. Acá vamos a tener accidentes graves que conducen a lesiones físicas y a un dolor severo en el paciente, a causas personales como un divorcio o muerte de algún familiar, el cambio en la ocupación como la pérdida de un trabajo en la transición de uno nuevo. Y en los factores perpetuantes son aquellos que son factores conductuales y cognitivos que van a sostener la falta de sueño a lo largo del tiempo. Y en estos vamos a tener, por ejemplo, ver televisión en la cama mientras intenta conciliar el sueño, que es una mala forma de poder dormir. Permanecer en la cama durante largos periodos de tiempo en un esfuerzo de obtener que nos dé más sueño, o tener siestas largas durante el día. Y la ansiedad y la preocupación que nos va a dar esta pérdida de sueño. Siguiente, por favor. Ya, dentro de la fisiopatología hay varias teorías del por qué nos puede dar insomnio. Se ha demostrado que en el electroencefalograma se ha dado una hiperexcitabilidad en el cerebro. En las causas hipermetabólicas se ha demostrado, se ha visto que hay una alta tasa metabólica, que esto se mide por el consumo de oxígeno que tiene el paciente. Y también se ha visto el aumento de glucosa tanto en los patrones de vigilia y en el sueño no REM. La activación crónica del sistema de respuesta de estrés, acá vamos a tener que va a haber niveles altos de cortisol libre urinario, caracterizado principalmente en el tiempo total de vigilia, y las catecolaminas urinarias también elevadas en el tiempo de vigilia. Además que va a haber niveles plasmáticos tanto de cortisol como ACTH elevados, que eso nos va a decir que va a estar relacionado con el eje hipotalámico y hipofisiario suprarrenal. Otro ya un poco más psicológico, tenemos el modelo cognitivo, que es la cognición disfuncional, que en ese el paciente lo que va a tener es un pensamiento, preocupación rumiante por la pérdida de sueño, la preocupación por las consecuencias de la pérdida del sueño y los despertares, ya sean por diferentes motivos. Y en el modelo conductual tenemos los factores que les mencioné antes, los predisponentes, los eventos precipitantes y los factores perpetuantes. Siguiente, por favor. Dentro de la clasificación tenemos un agudo que dura menos de un mes. Este es por estrés físico, psicológico y son fácilmente identificables. Es decir, que si tú le preguntas al paciente qué es lo que él puede llevar a tener insomnio, él te va a decir la causa. En el crónico puede ser caracterizado más de 3 veces por semana en un evento de más de 3 meses. Esta puede ser de forma aislada o comórbida, acompañada de otras cosas. Y va a haber problemas tanto en el inicio o en el mantenimiento del sueño. Siguiente, por favor. Entonces, dentro de la clasificación que da el DSM-5, vamos a tener que es primero que lo va a dividir en trastorno de insomnio como tal, trastorno del sueño debido al uso de sustancias que nos van a provocar insomnio y el insomnio paradójico. En eso tenemos que especificar si hay comorbilidad con otro trastorno mental o con otro tipo de sustancias y el insomnio por alguna enfermedad. El ICSD-3 nos menciona un trastorno de insomnio tipo crónico, un insomnio transitorio, un trastorno del sueño que está relacionado con alguna enfermedad médica tipo insomnio u otros trastornos de insomnio. Y algunas variantes va a ser que nos pueden llevar al insomnio es excesivo tiempo en cama o tiempo para dormir de forma corta. Siguiente, por favor. Algunas características clínicas que presenta el insomnio, lo va a dividir tanto en primarios como comórbidos. Los primarios son aquellos, primero lo va a dividir en 3. El idiopático, que se presenta en la niñez hasta la edad adulta, o que puede presentar desde la niñez o puede presentarse en la edad adulta. Y los síntomas son el paciente va a estar angustiado. Son síntomas angustiantes. En el psicofisiológico va a ser un tipo de insomnio aprendido, es decir, una respuesta maladaptativa a la cama. Eso nos va a dar como
una especie de conflicto en el lugar donde se hace el descanso con las rutinas que debemos seguir. Y se va a iniciar principalmente por algún factor estresor, como la mayoría. Y el paradójico es una mala percepción del sueño que podemos tener. Dentro de los comórbidos, acá vienen los adaptativos, que es por un efecto estresor, una higiene inadecuada de sueño que podamos tener, que está acompañado por trastornos psiquiátricos, ya sea depresión, ansiedad o trastorno bipolar. El consumo de sustancias o drogas, ya sea medicamentos u otro tipo de drogas como el alcohol, o una condición médica, ya sea neurológicas, cardiopulmonares, urinarias, etcétera, que nos pueda provocar insomnio. Siguiente, por favor. Ya, dentro de los criterios diagnósticos del DSM-5 otra vez, la queja principal del paciente va a ser la insatisfacción dentro de la calidad o la cantidad de sueño que va a tener. Es decir, que va a tener dificultad para iniciarlo, dificultad para mantenerlo, que se va a caracterizar por despertares frecuentes o problemas para volver a conciliar el sueño ya una vez que te has despertado, y despertar pronto por la mañana con la incapacidad de volver a dormir. Luego vamos a ver que dentro de esa alteración del sueño tiene que causar malestar clínicamente significativo en el paciente y deterioro en los ámbitos que les mencioné al inicio, en lo social, laboral, académico y en otras áreas. El problema del sueño se va a producir por lo menos mínimo 3 noches a la semana. Ese tiene que estar presente por lo mínimo 3 meses. Y esto tiene que darse a pesar que tengamos las condiciones adecuadas para poder dormir. Este insomnio no se va a explicar por otro tipo de trastorno sueño-vigilia. Y el insomnio no es atribuible a otros efectos fisiológicos. Y tenemos que buscar que esté coexistiendo con algún otro tipo de trastorno mental o una afección médica. Siguiente, por favor. Dentro del tratamiento vamos a tener principalmente y de primera línea un tratamiento cognitivo-conductual. Este es el más importante que debe seguir y de segunda línea recién viene la farmacoterapia. Este es multicomponente. ¿Por qué? Porque va a abarcar tanto pensamientos y comportamientos en el paciente. Y esta puede ser de 4 a 8 sesiones a más. No quise resumir principalmente en lo que es mantener medidas de higiene de sueño, que es lo que mayormente trata. Acá nos va a hablar de hábitos diurnos, que es decir, que tengamos siempre, mantener una rutina. Mantener la rutina es importante, es decir, despertarnos a la misma hora todos los días, a pesar de que sea fines de semana. Realizar ejercicio físico del día, evitarlo por lo menos 3 horas antes de dormir, evitar hacer siestas durante el día más de 30 minutos y eliminar aquellas sustancias que nos pueden provocar estados de alerta y que afectan al sueño, como es la cafeína, la nicotina o el alcohol, sobre todo en la tarde y la noche. Las condiciones que van a propiciar el sueño va a ser permanecer en la cama totalmente el tiempo necesario, reducir ese tiempo, va a mejorar la calidad de sueño que mantengamos. Tenemos que ir solamente a la cama cuando se tenga sueño. No podemos acostarnos con hambre o con sed o después de comer o beber porque eso va a causar incomodidad y si hace seguido se crea un patrón que no es recomendable. Acostarse en un colchón firme y con una almohada cómoda también influye en lo que es un buen sueño, a tener un buen sueño. El dormitorio tiene que estar oscuro, por eso algunas personas usan esas mascarillas para tener un ambiente más oscuro. Desconectarse por lo menos durante 2 horas antes de acostarse, es decir, no tener no tener preocupaciones antes de dormir, es mantener todas esas actividades para el día siguiente ya hechas y cerrar temas pendientes. Establecer un ritual, ¿a qué se refiere? Tales como ponerse el pijama, leer un libro o hacer alguna rutina de noche es esencial para mantener la higiene de sueño. Por eso digo, la rutina es importante. Y la cama principalmente para evitar para dormir, evitar ver televisión, aparatos electrónicos, etc. Siguiente, por favor. Lo que se enfoca en la terapia cognitiva conductual es qué enfoques cognitivos va a abarcar es los pensamientos ansiosos y catastróficos que pueda tener el paciente, las expectativas asociadas sobre las horas de sueño, es decir, aquellas expectativas que tenemos sobre la cantidad de horas de la cual debemos dormir, atribuciones erróneas que tenemos con el sueño que nos va a dar efectos de insomnio
y la relajación, que es tanto muscular, la atención plena y la meditación. Siguiente, por favor. Dentro de la farmacoterapia, que es, como les mencioné, que es ya la segunda línea cuando la primera no está funcionando o necesitamos sí o sí de esta, se va a considerar principalmente cuatro grupos de medicamentos. Los agonistas receptores de benzodiazepinas, que estas no sean benzodiazepinas, y los hipnóticos de benzodiazepinas, que más antiguos que se va a usar. Los antagonistas duales de los receptores de orexina o hipocretina, que son también llamados DORAs. Los antagonistas receptores de histamina y los agonistas de los receptores de melatonina. Acá hay una confusión en el cuadro. Ya, en el cuadro de la izquierda vamos a tener un algoritmo el cual se debe seguir, o que podemos seguir para poder tratar el insomnio. Primero tenemos que ver cuál es el problema de sueño predominante que estamos teniendo. En el lado izquierdo, sí, vamos a tener el insomnio de inicio aislado, que eso va a caracterizarse por una dificultad de quedarse dormido largo tiempo, más de 30 minutos para poder quedarse dormido. Pero una vez que ya hayamos logrado quedarnos dormidos, la calidad de sueño que tengamos va a ser buena, va a ser de calidad, y va a tener un mínimo de despertares durante la noche. Entonces, nos hacemos la siguiente pregunta. Si queremos usar como primera línea esas benzodiazepinas o agonistas receptores de benzodiazepinas, tanto si la respuesta es positiva o negativa, de primera línea vamos a tener como primera opción el uso de DORAX, tanto como el levorexant y como el suvorexant. También se usa los agonistas receptores de melatonina como el rameltión, y si es una respuesta negativa, recién se usa los agonistas receptores de benzodiazepinas que no son benzodiazepinas. Y como segunda opción tenemos ya la melatonina o el trazodone, que son los medicamentos. En el lado derecho tenemos el insomnio de mantenimiento de sueño o es mixto, que es la dificultad de poder dormir durante las noches. Más de 30 minutos para poder quedarse dormido. Acá tenemos todavía que hacernos la misma pregunta. Si queremos usar los agonistas receptores de benzodiazepinas, y como les mencioné, la principal opción que se da es el uso de DORAs. Ya después acá se puede usar la doxepina o los BZRA no benzodiazepinas. Acá ya se usa también, se considera ya como segunda línea de tratamiento la gabapentina y la trazodone, que ya es un uso posterior de estos 4 grupos de medicamentos que ya les hablé. Siguiente, por favor. Ya, solo como modo de nombrar, ya que conozcan algunos medicamentos que se usa, principalmente los hipnóticos de benzodiazepinas. Acá se puede usar los 5 más antiguos, o los 5 hipnóticos que se usa principalmente, es Estazolam, el Flurazepam, el Temazepam, el Triazolam y el Quazepam. Pero como lo viene el algoritmo, no está usándose mucho, a menos que se haya más de segunda línea. Ya, los agonistas receptores de benzodiazepinas, que no son benzodiazepinas, acá tenemos el esopidón, el zapilón, el solpidem y las variantes del solpidem que tenemos en la lista. Siguiente, por favor. Y el último, primero la doxepina, que es un antagonista receptor de histamina 1, que también se usa. Y el receptor agonista también de melatonina, que es como de primera línea, que se usa como el ramelteón. Y acá vienen que como se presentan en el algoritmo que les mencioné, el levorexant y el suvorexant, que son principalmente que van con agonistas receptores de la orexina. Esos, como mencionó mi compañero, la orexina está implicado también en función del sueño. Siguiente, por favor. Ya. Acá vamos a hablar de otro tipo de trastornos que es del sueño, que es las hipersomnias de origen central. Eso se va a caracterizar principalmente una somnolencia diurna que no va a estar caracterizada por interrupción del sueño nocturno ni ritmos circadianos desajustados. Esto se va a caracterizar por una necesidad incontable de dormir de forma diaria o un lapso diurno del sueño. Dentro de esta tenemos a varios tipos de trastornos. Tenemos la narcolepsia con cataplejía, la narcolepsia sin cataplejía, la hipersomnia idiopática, el síndrome de Klein-Levin, la hipersomnia asociada a trastorno médico, al consumo de sustancias y a un trastorno psiquiátrico, y el síndrome de sueño insuficiente. Siguiente, por favor. Ya, dale 2 más, por favor. Ya, la narcolepsia con cataplejía.
Esa se va a definir como una somnolencia diurna con cataplejía, como su nombre indica, que es de forma que va a tener una forma incapacitante después de la apnea obstructiva del sueño que puede llegar a presentar el paciente. Esta puede iniciar en la niñez, raramente antes de los 5 años, y también puede presentarse ya en la edad adulta, como hasta los 50 años. Dentro de la fisiopatología, que es de la que más se podría describir, es que, ya, como sabemos, en el hipotálamo lateral tenemos que la secreción de la hipocretina 1 y 2, o también llamada orexina A y B. Estos van a ser estimulantes que van a promover la vigilia. Los objetivos principales que tienen estas neuronas productoras de orexina incluyen áreas monaminérgicas como el locus coeruleus, el núcleo del rafe, el área tegmental ventral y el gris periaqueductal y el núcleo tuberomamilar. Así como otro tipo de áreas colinérgicas como el del cerebro anterior basal y de los núcleos tegmentales pedúnculo-pontinos y laterodorsales. Este aumento de la actividad de estas áreas monaminérgicas va a promover lo que es la vigilia, inhibe el sueño REM y suprime los fenómenos relacionados como el sueño REM, que va a dar la sintomatología de lo que es la narcolepsia con cataplejía. Lo que pasa es que se ha demostrado que hay una pérdida significativa de la orexina que se demuestra durante una prueba de líquido cefalorraquídeo, y hay un aumento de neuronas histaminérgicas como de medida compensatoria a esa pérdida de orexina. Otra teoría de ahí por el que podría producirse la narcolepsia con cataplejía es por anormalidades dentro del sistema inmune, tanto inmunológicas, o que puede llegar a haber un ataque inmunológico. Y acá vienen las causas genéticas, que aquellos pacientes que tengan ese tipo de haplotipo, es el HLA-DQB10602, son más propensos a tener narcolepsia con cataplejía casi en un 80-90% de pacientes. Entonces, ¿qué es lo que hace el sistema inmune de ciertas personas que ataca a ese tipo de personas que tienen ese haplotipo y disminuye la cantidad de orexina? Y eso se ha demostrado porque se ha visto que hay inflamación dentro del hipotálamo lateral. Siguiente, por favor. Las características clínicas que posee la narcolepsia con cataplejía es una tétrada. Las 4 primeras que voy a mencionar es la somnolencia diurna excesiva, es decir, que va a haber deseos irresistibles de dormir durante varias veces al día. En esos pacientes pueden llegar a dormirse mientras están hablando, comiendo, conduciendo, y este periodo va a durar de 10 a 30 minutos por lo menos. Esos periodos de sueño que duermen esos pacientes son normalmente reparadores y van a ser los primeros en ocurrir. La cataplejía va a ser como una intrusión de atonía durante el sueño REM, principalmente en el estado de alerta, que es variable, es decir, que puede haber un colapso postural o formas menores como el de doblar las rodillas, la caída de la cabeza, la flacidez de la cara y mandíbula, o solamente un discurso farfullante que pueda tener el paciente. Van a ser desencadenados por emociones positivas como la euforia o estados de alegría que puede tener el paciente, o estados negativos, como es la tristeza, que puede también desencadenar la cataplejía. En estos procesos que presenta el paciente, preserva la conciencia y la duración es corta. Y muchos pacientes se han quejado que después de su periodo de cataplejía sigue el sueño, y acá viene lo que es la somnolencia diurna. Hay una forma variante de cataplejía que es una de las más graves, que se denomina como estatus catapléjico, que esa va a ser desencadenado también por alguna emoción fuerte, o sea, muy fuerte que pueda tener el paciente. El tercer síntoma importante dentro de este trastorno es la parálisis del sueño, que va a ocurrir principalmente al inicio o al despertar, que es una intrusión de atonía del sueño REM en el estado de vigilia. Esa es una sensación aterrorizante que va a presentar el paciente o que nos va a describir por el hecho de que no se va a poder mover ni va a poder hablar. Esa puede estar acompañada de alucinaciones y de sensación de asfixia. Y eso aumenta la sensación de terror que puede pasar el paciente. Se pueden llegar a durar segundos o hasta minutos. Y se presenta casi en el 40-80%. Las alucinaciones van a ser principalmente eventos hipernagónicos, o sea, de vigilia-sueño, y hipernopómpicos, que son de sueño-vigilia, que son
que son similares a los sueños, a lo que decimos como sueños vívidos, que es principalmente la fase REM. ¿Cómo vamos a distinguir las alucinaciones que se presentan en la narcolepsia con cataplejía de otro tipo de alucinaciones de otros trastornos psiquiátricos? Esta va a ser exclusiva de las transiciones del despertar y del sueño. Eso va a ser fundamental. Y uno que se puede agregar a esa tétrada es el sueño nocturno alternado, que es más bien fragmentado. Siguiente, por favor. La narcolepsia sin cataplejía, no se sabe el porqué de la causa de que se pueda producir, no se ha demostrado hasta ahora. Lo presenta menos del 10% de pacientes y se ha demostrado que puede llegar a tener en la adolescencia. Pero como mencioné, su patogénesis y fisiopatología son desconocidas. Luego, dentro de las hipersomnias, tenemos la hipersomnolencia idiopática, que va a ser considerada como una somnolencia diurna y excesiva de forma crónica, que va a estar caracterizada por una dificultad para despertarse, ya sea en la noche o en el día, y se da principalmente en adultos. Su fisiopatología es desconocida, pero se atribuye a factores precipitantes que puedan conllevar a la hipersomnolencia idiopática, como alguna causa inmune o causa por alguna infección. No se ha demostrado que se parezca a la narcolepsia con cataplejía, pero su sintomatología se llega a parecer. Esos son llamados durmientes largos. ¿Por qué? Porque su periodo de sueño o de dormir son más de 10 horas en un periodo de 24 horas al día. Tienden a no tener sobrepeso por el hecho de que están constantemente durmiendo. Y su diagnóstico es mayormente por descarte, o sea, después de que hayamos visto que no tenga otro tipo de hipersomnolencia como es la narcolepsia, o que no tenga otro tipo de trastornos, o que no sea por algunas sustancias, podemos decir que tiene hipersomnolencia por cataplejía. Siguiente, por favor. Ya. Algunas características clínicas principales es que el paciente, como mencioné, es un durmiente largo. Su periodo de sueño es largo. Que eso se va a caracterizar principalmente de la narcolepsia, que su duración de la siesta es corta, de 10 a 30 minutos. Su sueño, unos síntomas principalmente, su reparador del sueño es no, a diferencia de la narcolepsia, que sí tiene un sueño reparador. Otros síntomas solo dice que el sueño es prolongado. En la latencia tiene menos de 8 minutos. En el SOREM tiene menos de 1. No hay alguna asociación con el haplotipo que les mencioné en la narcolepsia. Y dentro de la hipocretina no se ha demostrado condiciones bajas de ella. Estos pacientes no pueden mantener la vigilia y el estado de alerta durante los principales episodios de vigilia del día. Y el sueño ocurre de forma involuntaria o en momentos inapropiados que va a interferir con la vida diaria del paciente. Y esto es de inicio insidioso y se desarrolla durante semanas o meses. Siguiente, por favor. Ya, dentro del tratamiento, como le mencioné al inicio en el insomnio, es igual, mantener una higiene adecuada del sueño, tener siestas estructuradas en el día, o sea, cuánto vamos a dormir y mantenerlo, y los estimulantes farmacológicos y la supresión de cataplejía. Este tratamiento va a ser tanto para la hipersomnolencia idiopática como la cataplejía, la narcolepsia, perdón. Acá tenemos para la somnolencia excesiva del día, se va a usar el modafinilo, el amlodipino, el metidofinato, la extroanfetamina, la pemolina y la selegilina. Siguiente, por favor. Y para tratar la cataplejía, se puede usar la imipramina, la copipramina, la potritilina, la fluoxetina o levenflatina. Y para aquellos que tengan una condición ya conjunta, como es la cataplejía y la somnolencia de día, se recomienda el oxibato de sodio. Lo que permite principalmente es que es un buen medicamento, que nos puede ayudar a tenerlo como tratamiento conjunto con los otros ya mencionados, y eso lo que va a hacer, nos va a ayudar a disminuir las dosis de otros medicamentos, e incluso nos puede llegar a eliminar por completo otros medicamentos aparte de los medicamentos estimulantes que se puede usar. Siguiente, por favor. Ya. El síndrome de Klein-Levin es otro tipo de hipersomnolencia de origen central que se caracteriza de una hipersomnia recurrente de 5 a 10 días. Su prevalencia es de 1 en 1 millón. Se da principalmente en varones y puede ir desde los 4 años hasta 80 años. Dentro de su fisiopatología también son desconocidos.
se dice que puede haber una hiperperfusión talámica, o predisposición genética, o una enfermedad febril prodrómica que puede llevar a desencadenar este síndrome. Dentro de sus características clínicas, como le decía, es una hipersomnolencia de más de 12 horas de despertares, solo que tiene despertares para comer o a ir al baño, una megafagia con una ingesta compulsiva de comida, la hipersexualidad con comportamientos inadecuados, que se presenta más en varones, que puede estar acompañada, digamos, de periodos de masturbación en momentos inadecuados o frente a personas que no, frente a familiares, y eso lo hace por pura compulsividad. Acá también puede haber confusión, alucinaciones, irritabilidad y agresividad. Y hay algo que tenemos que ver, es que la recurrencia de esta enfermedad puede disminuir gradualmente o hasta en un año. Dentro del diagnóstico, tan solo tenemos que ver las características clínicas del paciente, descartar alguna enfermedad psiquiátrica primaria y ver los antecedentes que pueda tener, que nos pueda ver que nos puede dar el síndrome. Y el tratamiento se recomienda el modafinilo por 200 miligramos al día. Pues se dice cuando ese síndrome es con el dormir y comer y el que eso no producen placer. Siguiente, por favor. Y para terminar ese tipo de trastornos tenemos el síndrome de sueño insuficiente. Este principalmente se manifiesta en la adolescencia, cuando nuestro requerimiento de sueño es elevado, pero no tenemos ese requerimiento de sueño adecuado por presión social o cultural, por la misma etapa en la que se está pasando. Es caracterizado por una somnolencia excesiva de más de 3 meses, acompañado de irritabilidad, fatiga y dificultad para concentrarse y malestar. Cabe resaltar que estos pacientes no son conscientes de los síntomas que están padeciendo. En sus periodos libres, ya sea como de vacaciones o fines de semana, esos pacientes duermen bastante. Y en el diagnóstico se hace un registro del sueño o un diario del sueño o también la actigrafía. Y en la polisomnografía, que no es necesaria, pero si se llega a realizar, tenemos que encontrar una latencia corta del sueño y una alta eficacia del mismo. Siguiente, por favor. Bueno, continuando con la exposición, ahora vamos a hablar acerca de los trastornos de movimiento relacionados con el sueño. Siguiente, por favor. Bueno, en primera instancia, si bien ya se tocó un poquito a nuestro compañero Nilton al inicio en relación a lo que es el síndrome de las piernas inquietas y trastornos del movimiento periódico de las piernas, vamos a ahondar un poquito más, ¿no? Es importante, pues, recordar que vamos a tener nosotros 2 tipos de criterios, ¿no? Los criterios esenciales para el síndrome de las piernas inquietas, que son necesarios para el diagnóstico, básicamente son 4, ¿no? Un deseo de mover las piernas, acompañado generalmente de sensaciones incómodas, un inicio o empeoramiento durante los periodos de descanso o inactividad, un alivio total o parcial, moviendo las piernas o caminando, y un inicio o empeoramiento por la tarde o la noche. Y asimismo vamos a tener en segunda instancia criterios de apoyo del síndrome de piernas inquietas, pues no requeridos, pero sí están presentes para ayudar bueno, ayudan al diagnóstico, ¿no? Básicamente 3, que son el antecedentes familiares positivos, ocurrencia de movimientos periódicos de las piernas, en el sueño y posiblemente en la vigilia, y una respuesta clínica de agentes dopaminérgicos, ¿no? Siguiente, por favor. Es importante, antes de continuar, pues que debemos entender que los movimientos periódicos repetitivos de las piernas se definen como episodios periódicos de movimientos altamente estereotipados, ¿no? De las mismas piernas que ocurren durante el sueño. Esto para poder fidelizar un poquito más el concepto, y sobre todo que es bastante común en ancianos, y pues el examen a emplear básicamente es la polisomnografía durante 1 o 2 noches, ¿no? Y ya ese examen se nos describió previamente. Bueno, también tenemos los criterios de las TMPP, ¿no? Que ya se definió en la parte anterior, que son básicamente la demostración de los MPPs en la polisomnografía, el índice elevado del movimiento de piernas persistentes. Se recomienda mayor a 15 en los adultos y mayor a 5 en los niños, aunque el énfasis se pone más en el contexto clínico en los números absolutos, ¿no? La alteración de sueño y fatiga clínica deben estar presentes. Ahora, como consejo,
estipula el libro, ¿no? Que el hallazgo de las MPPS en la polisomnografía, en ausencia de síntomas de la interrupción del sueño nocturno y de la disfunción en el día, a menudo es considerado pues como fortuito y que no necesariamente va a justificar el tratamiento. Siguiente, por favor. Bueno, en relación al síndrome de piernas inquietas y enfocándonos básicamente vamos a hablar de una epidemiología, ¿no? Que va a tener una mayor prevalencia en adultos en relación a las mujeres de 1.5 a 2 veces más altas que en la de los hombres y que en el 40 al 60% de los pacientes hay antecedentes familiares positivos. Bueno, en la mayoría de la genealogía, también hablando un poquito más de la epidemiología, pues sugiere un patrón dominante autosómico. Bueno, en relación a la fisiopatología, las posibles causas secundarias del síndrome de piernas inquietas y de las asociaciones de la enfermedad, pues van a incluir la deficiencia de hierro, y es por eso que hacia la parte derecha pongo el átomo de hierro, básicamente es esa, insuficiencia renal, embarazo, neuropatía periférica, enfermedad de Parkinson, temblor esencial, esclerosis múltiple, ataxias hereditarias y algunas enfermedades reumatológicas y pues lesión de la médula espinal. Ahora, la fisiopatología del síndrome de las piernas inquietas en realidad está mal comprendida, ¿no? Un concepto clave es pues analizar el hierro en el líquido cefalorraquídeo y pues que en la imagen cerebral y los estudios de patología cerebral post-mortem pues se ha establecido, se ha demostrado una deficiencia de hierro cerebral, ¿no? De ahí que se pone esto. Siguiente, por favor. Bueno, en el diagnóstico diferencial de lo que es el síndrome de piernas inquietas, lo que vamos a tener son calambres nocturnos de las piernas, asociado a contracciones musculares dolorosas, a diferencia de las disestesias del síndrome de piernas inquietas, ¿no? Ahora, neuropatía periférica dolorosa, síntomas presentes también durante el día y no se alivian caminando. Ahora, en relación a la neuropatía periférica dolorosa, el libro de donde se tomó básicamente la fuente habla de un estudio de casos y controles que de 245 pacientes pues se reveló una prevalencia alta del síndrome de piernas inquietas en las neuropatías hereditarias, pero no básicamente en las neuropatías adquiridas, ¿no? Esto es importante resaltarlo en este punto. Después pies dolorosos y movimiento de dedos de los pies implicados prominentemente y también retorcimiento lento continuo en los dedos de los pies. Ahora, el diagnóstico diferencial en lo que es el de las piernas parcialmente, pues vamos a tener nosotros sacudidas hípnicas breves de 20 a 100 milisegundos, más breve que los MPPS y las transiciones de vigilia, sueño no periódicas, ¿no? Actividad de REM fásico durante la variable, asociada generalmente a los movimientos rápidos de los ojos y falta de periodicidad, ¿no? Ahora, epilepsia nocturna, epilepsia mioclónica, anormalidades asociadas al electroencefalograma y los eventos ocurren a menudo también en vigilia. Siguiente, por favor. Bueno, en relación al tratamiento, como hemos dicho, bastante en los estudios se había descubierto pues que era por falta de hierro, ¿no? Y pues a la cabeza, como vemos, está lo que es el hierro, ¿no? Indicado si la ferritina sérica es menor a 50 microgramos por litro. En la forma de fármaco, como sulfato ferroso y una dosis de 325 miligramos más de 100 a 200 miligramos de vitamina C 2 veces al día. Recordemos que el hierro se da con la vitamina C porque básicamente es el fijador, ¿no? Y efectos secundarios comunes como las náuseas y los comentarios, pues el seguimiento de los niveles de ferritina. También vamos a tener en segunda forma el extracto de hierro, y bueno, ¿no? Es la dosis de miligramos y una anafilaxia y todo este detalle, ¿no? De ahí vamos a hablar de drogas dopaminérgicas, anticonvulsivantes, opiáceos y benzodiazepinas, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, básicamente pongo esto porque si bien a la cabeza está el detalle de que es la falta de hierro, en este estudio, pues se demuestra que no siempre puede ser de esta forma
y que algunas veces no necesariamente, esto para contradecir un poco lo del libro, las necesidades de hierro están íntimamente relacionadas con el síndrome de piernas inquietas, ¿no? Esto como para, pues, o sea, como que no todos los pacientes con deficiencia de hierro, pues, van a responder al suplemento de hierro y es pues que se muestra este ensayo, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, en relación a los trastornos de la respiración relacionada con el sueño, siguiente, nosotros vamos a tener que entender básicamente, primero la idea de que los trastornos de la respiración están relacionados con un grupo específico, ¿no? Donde va a estar la apnea obstructiva del sueño, la apnea del sueño central, la respiración de Cheyne-Stokes y hipoventilación. En este caso, esta imagen básicamente, bueno, teniendo en cuenta estos iniciales, pues la fisiopatología, ¿no? Ahora, todo lo que tiene que ver con la apnea del sueño va a estar básicamente relacionado con el colapso de la vía aérea. Entonces, si nosotros vemos un poquito acá la anatomía de la vía aérea, se va a efectuar la dilatación y pues el colapso, como se dijo, ¿no? En primera instancia vamos a hablar pues de la permeabilidad de la vía aérea, que se afecta por la constricción del músculo dilatador faríngeo, y el volumen pulmonar va a producir la retracción longitudinal del cuello, como vemos hacia la parte central. La otra parte pues va a ser la constricción de la vía aérea, que ocurre en asociación con la presión negativa de la inspiración, la presión positiva extraluminal, la deposición de grasa extraluminal, y este término un poquito de la grasa lo vamos a entender un poquito más adelante, ¿no? Una mandíbula pequeña, factores musculares y óseos que afectan a la generación pues de la presión negativa, ¿no? Y bueno, en relación un poquito más hacia la caja, hablamos de los músculos o el músculo principal de la respiración, pues que sería el diafragma y los intercostales. Pues básicamente frente a esta imagen, la idea del colapso de la vía aérea y cómo se va a producir todo esto, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, uno de los principales que se trata de desarrollar básicamente es el síndrome del apnea obstructiva del sueño. En relación a las características clínicas, es distintivo del apnea obstructiva del sueño, es la obstrucción de la vía aérea que causa apneas e hipopneas. Ahora, los efectos primarios del apnea obstructiva ocurren en el sistema cardiovascular, pulmonar, endocrino y nervioso central. Bueno, en relación a los síntomas, a la cabeza lo que nosotros tenemos es el ronquido, después tenemos el apnea presenciada por los cuidadores, episodios de ahogos nocturnos, hipersomnolencia en el día, dificultad para mantener el sueño y la cefalia matutina. Ahora, en relación a la epidemiología, podemos decir nosotros pues que en los varones es 3 veces más probable que en la mujer y algo importante, una palabra clave que creo es de detallarles la obesidad, que está demasiado ligada. Entonces, lo que va a ser nuevamente, como vemos hacia la parte derecha, es que siempre va a haber un colapso de la vía aérea y básicamente este flujo, por ejemplo, va a ser lo que se produzca el ronquido, ¿no? Ahora, siguiente, por favor. Aquí vamos a hablar un poquito acerca de la fisiopatología. Y es importante entender que, bueno, como decía, la relación con la obesidad, ¿no? Ahora, en relación a su fisiopatología es importante recordar que la actividad del músculo dilatador faríngeo, solo para recordarlo, que pues, básicamente el tensor palatino y el geniogloso, es disminuido durante el sueño y aumentado durante la distensibilidad de la vía aérea. Mientras que se incrementa el colapso de la vía aérea, el aumento de la presión inspiratoria negativa, pues es necesaria para mantener el flujo aéreo y resulta en un colapso adicional. Básicamente con eso entendemos bastante de su fisiopatología. Sin embargo, acá nosotros tenemos una ilustración que tiene como parte central lo que es la obesidad, ¿no? Y la obesidad va a estar muy relacionada con lo que es la distribución de la grasa corporal. Y esta, cómo va a estar relacionada con la presión crítica, que es PCRIT, ¿no? Del colapso de la vía aérea superior y de la patogénesis de la apnea del sueño. Ahora, como podemos observar acá, hay cargas mecánicas y suma de las respuestas neuromusculares que están con el signo de sumatoria hacia la parte central antes del PCRIT para aumentar y disminuir la presión crítica, ¿no? Entonces, los efectos mecánicos y humerales de los depósitos adiposos regionales
pueden afectar pues básicamente estos componentes, los cuales pueden mediar las diferencias de susceptibilidad del apnea del sueño entre hombres y pues las mujeres, ¿no? Entonces vemos ahí cómo las cargas negativas y respuestas neuronales compensatorias van a hacer o que lleguemos de una apnea, una hipopnea, o un ronquido o una respiración normal, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, en relación al diagnóstico, vamos a hacer una polisomnografía que demuestra que es pues, mayor básicamente a 5, ¿no? Se requiere que los eventos cuantitativos de apneas e hipopneas sean acompañados por una desaturación, además de ello, de oxígeno igual al 3%. En relación al tratamiento, pues la terapia primaria a largo plazo es la reducción de peso, básicamente a largo plazo, y sobre todo en pacientes con índice de masa corporal elevado. Sin embargo, para el tratamiento agudo, la presión positiva de la vía aérea es el estándar de atención, o sea, ponerle una mascarilla y dar un mayor flujo de oxígeno, ¿no? Ahora, la presión positiva es administrada por una máscara o un dispositivo similar, y la presión proporciona un stent fisiológico a la vía aérea para aliviar su obstrucción. Ahora, como podemos observar hacia la derecha, en la imagen A, pues vamos a tener una demostración de la anatomía del colapso de la vía aérea, donde se puede observar la presión negativa en la vía aérea y las fuerzas extrínsecas de dicha vía, las cuales pues generan lo que es básicamente el colapso. Y en la parte B, el efecto de la presión positiva en la vía aérea, que pues abre y restaura la permeabilidad de la propia vía aérea, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, otro de los puntos importantes es hablar acerca de la respiración de Cheyne-Stokes. Básicamente, al entender la definición, diremos que las respiraciones de Cheyne-Stokes constituyen periodos recurrentes de apneas centrales y de hipopneas que alternan con periodos respiratorios que tienen un patrón de volúmenes expiratorios crecientes decrecientes, ¿no? En relación a sus etiologías, hay una insuficiencia cardíaca congestiva, apoplejia y insuficiencia renal. A la derecha de las etiologías puse una imagen que quisiera que se la mentalicen porque más adelante vamos a entender. O sea, básicamente quiero que sepan cómo es el patrón de Cheyne-Stokes. En su fisiopatología se piensa que en el tono vagal aumentado y la sensibilidad incrementada de los quimiorreceptores periféricos y centrales, pues van a desempeñar un papel importante. Ahora, factores predisponentes, que sea un varón mayor de 60 años y que por lo menos, o bueno, esté relacionado con la fibrilación atrial. En el diagnóstico, nosotros tenemos la polisomnografía que muestra un valor mayor o igual a 10 apneas centrales por hora, y se observan apneas centrales asociadas en respiraciones crecientes decrecientes. Siguiente, por favor. Bueno, sí, también lo olvidaba. En relación al tratamiento de la respiración de Cheyne-Stokes, el libro hablaba mucho de la ventilación asistida, no invasiva en la noche, pues un tratamiento de la insuficiencia cardíaca y un suplemento de oxígeno eficaz solamente para algunos pacientes, lo estaba olvidando. Siguiente, por favor. Bueno, ya que habíamos visto nosotros el patrón, básicamente hacia la parte inferior podemos ver el ejemplo de la respiración de Cheyne-Stokes, ¿no? Las respiraciones crecientes y decrecientes son seguidas por las apneas centrales, que básicamente van a durar 20 segundos y las vamos a relacionar demasiado con la desaturación del paciente. Siguiente, por favor. Bueno, continuando con la exposición, ahora vamos a hablar lo que es el trastorno de ritmo circadiano del sueño. Primero vamos a definir, ¿no? Este trastorno va a ser una interrupción tanto extrínseca como intrínseca que va a influir en lo que es la consolidación de un episodio del sueño vigilia, denominado también lo que es un reloj biológico. ¿Cómo vamos a hablar un poquito de lo que es la fisiopatología? Por ejemplo, nos dice que, como ya mencioné mis compañeros antes, que el núcleo supraquiasmático es el reloj biológico central principal de este. Entonces, primero vamos a ver que un haz luminoso viaja y llega hasta lo que es la retina. Posteriormente va a pasar lo que es el tracto retiniano, lo que es el hipotálamo. De este llega al núcleo supraquiasmático. En algunos casos mencionan que llega de frente a lo que es la glándula pineal. Entonces, ¿qué va a producir esto? Esto va a producir que es la inhibición de la liberación, lo que es la melatonina. Esta melatonina es una hormona promotora del sueño.
¿no? Que esta va a ser secretada por la glándula pineal. Ahora, si hay una llegada a lo que es el haz luminoso, entonces, ¿qué va a producir? Entonces, lo que hace es que cuando se libera más melatonina nos va a inducir más a lo que es un estado de deseo de descanso o de sueño. Ahora, en lo que son algunas consecuencias a alteración, ¿no?, de este ritmo circadiano, va a ser un deterioro cognitivo, lo que son las habilidades motoras van a estar mucho más deterioradas, en un riesgo de sufrir accidentes, puesto que notamos cierto cansancio o torpeza de hacer las actividades. Y también va a haber una alteración en lo que es el humor, irritabilidad, baja energía, hasta personas un poco más agresivas. Siguiente, por favor. Ya, ahora. En general, lo que mencionan, que el diagnóstico de esto se ha manipulado, que son el diario del sueño, la actigrafía o el muestreo de la melatonina. Por ejemplo, en el diario del sueño, lo que hacen o recomiendan es que el paciente mantenga un registro diario de todos los momentos de episodios de sueño y va a estar anotándolos en determinadas horas, al momento de acostarse, despertarse o al tener una pequeña siesta en un intervalo del día. Esto nos va a ayudar a estimar el tiempo para conciliar un sueño y el número de duración de los despertares, ¿no? Y el tiempo total del sueño. Y en abajo vemos la imagen de cómo más o menos es un diario del sueño. O también la tienen agenda del sueño. La actigrafía, en cambio, la actigrafía es un pequeño sensor de movimiento que se va a ubicarse normalmente lo que es a la altura de la muñeca dominante. ¿Y qué va a hacer esto? Va a empezar a captar pequeñas señales como dicen, ¿no?, en relación al movimiento del paciente. Esto nos va a indicarnos si va a estar en un momento de vigilia o un momento de descanso. Y finalmente tenemos otro tipo que es el muestreo de melatonina. Esto nos va a evaluar el ritmo de 24 horas de la hormona de la melatonina. Lo que es el sistema circadiano va a enviar señales de la glándula pineal para que se produzca, como ya mencionado, que se produzca melatonina. Ahora, la melatonina va a tener una vida media de 90 a 120 minutos antes de la hora habitual para que uno empiece a conciliar el sueño, siempre y cuando no haya una luz brillante, puesto que ya se mencionó, ¿no? Si hay la presencia de luz brillante, se va a inhibir la que es la secreción de la melatonina. Ahora, ¿cómo vamos a hacer esta prueba? En lo que menciona es que esta se va a usarse lo que es en una toma de muestras salivales. Antes va a usarse a lo que es la hora de las 5 de la tarde y más o menos a las 3 de la mañana en un paciente, siempre y cuando que esté inmóvil. El siguiente, por favor. Ya, ahora, lo que es el tratamiento, mencionan tres tratamientos bien comunes, que es el uso de lo que es un fármaco, que es la melatonina. Este va a tener efectos en el cambio de fase o son efectos hipnóticos. Por ejemplo, este fármaco va a tener una vida media de 45 minutos y puede darse de 15 a 30 minutos antes de una hora de acostarse. Y la dosis va a ser de 0, no, en sí, fisiológicamente la melatonina se secreta lo que es de 0,1 a 0, miligramos, pero en cambio la dosis farmacológica que se le tiene que dar a un paciente va a variar de 1 a 6 miligramos, dependiendo de cómo va a estar alterado su trastorno del sueño. Otra forma de ayudar al paciente va a ser con la cronoterapia, que es la cronoterapia, va a ser utilizar una resincronización del reloj biológico. O sea, ¿qué quiere decir? Que vamos a adecuar al paciente, el paciente se tiene que empezar a adecuarse a una nueva hora para poder conciliar el sueño. Esto tiene que tomarlo, conciliarlo en un tiempo lapso de una semana y posterior a este tiene que adherirse a su nuevo tipo de horario. Y esto va a mejorar en cierta forma su trastorno del sueño. Y otra es la fototerapia. En esta fototerapia consiste en una exposición a la luz brillante durante la tarde y esto va a causar que haya una menor secreción de melatonina y por lo tanto el paciente va a estar despierto mucho más tiempo. Siguiente, por favor. En lo que son los tipos, mencionamos, ¿no? Los más comunes tenemos que es un trastorno de fase de sueño y vigilia. ¿Qué quiere decir que esto? Que hay un retraso en el inicio del sueño que suele ocurrir a medianoche o a más tardar y va a haber una dificultad para levantarse temprano. Ahora, vamos a tener unos criterios diagnósticos de este trastorno, en lo que nos menciona principalmente, ¿no? Va a haber un tiempo presente en el periodo del sueño relacionado con el descanso o requiere un sueño al despertar.
Esto se va a manifestarse por una queja crónica o recurrente del paciente, o por la incapacidad para dormir y la dificultad para levantarse muy temprano. Normalmente, para que se dé este trastorno del sueño tiene que haber presente al menos 3 meses de duración. Ahora, se le permite a los pacientes escoger sus horarios de lo que es del Ad-Divium. El Ad-Divium es como horarios a voluntad para poder mejorar su sueño en una fase o un patrón de 24 horas. Es algo así como una cronoterapia. Ahora, también recomienda en esto que se tiene que usar lo que son los diarios del sueño, siempre y cuando sea posible, registrarlos con una actinografía durante al menos un cuarto de días, preferentemente 14 días. Esto nos va a permitir ver las alteraciones del sueño. Finalmente, vamos a ver una criterio de diagnóstico, que es la alteración del sueño, no se explica por trastornos del sueño o médicos neurológicos, trastornos psiquiátricos por el uso de algunos fármacos o abuso de ciertas sustancias. En lo que es las recomendaciones de tratamiento de trastorno de estos pacientes, es lo que ya mencioné más antes, ¿no? Mantener un mismo horario regular tanto a acostarse como a despertarse. Tenemos que aplicar lo que es una buena higiene del sueño. O sea, que tiene que evitar el consumo, digamos, de café, nicotina, hacer ejercicios intensos, una a media hora antes de acostarse. Al momento de acostarse con el sueño, el paciente tiene que evitar estar en contacto con una luz. Ahora, en caso de sea necesario, puede aplicarse, por ejemplo, lo que es la fototerapia para mantener al paciente despierto hasta que llegue la hora de conciliar el sueño. O finalmente se va a usarse lo que es ya a nivel farmacológico, que es la administración, lo que es la melatonina. En este caso, recomiendo de unos 5 miligramos de cada 4 a 6 horas antes de acostarse. Siguiente, por favor. Un trastorno que tenemos es de la fase del sueño de vigilia avanzada. En esto que nos dice, ¿no? El inicio del sueño es más temprano y la dificultad para permanecer despierto por la tarde. Entonces, vamos a ver vamos a ver unos criterios diagnósticos para el trastorno, ¿no? En la avanzada de la fase de sueño y vigilia. Es similar a la anterior, que va a haber un avance o un tiempo, una fase de episodio mayor a un sueño en relación al tiempo del sueño deseado o requerido y el tiempo de despertar. Se va a evidenciarse con una queja crónica recurrente para que permanezca despierto hasta las horas de acostarse, que es normalmente, o las cuales desea, junto a la imposibilidad de lo que va a querer permanecer despierto hasta el momento requerido. Los síntomas, igual que la anterior, tienen que ser por lo menos de... Entonces, cuando este paciente se les permite dormir de acuerdo a su reloj biológico interno, la calidad y duración del sueño van a mejorar y la sincronización constante. Avance episodios principalmente del sueño. Entonces, vamos a tener lo que es un registro del sueño y siempre que sea posible hay que ser monitorizado con la actigrafía a menos de 7 días, y se recomiendan aquí lo que es usar el diario del sueño. Entonces, vamos a ver, siempre y cuando no haya una alteración del sueño, no se explique por un trastorno o una patología. Por ejemplo, un problema neurológico, trastornos mentales, psiquiátricos, el uso de medicamentos y sustancias, ¿no? En este caso, se caracteriza porque hay una somnolencia nocturna muy excesiva y el despertar crónico temprano por la mañana. El tratamiento de estos pacientes normalmente son dos principales, que es la terapia de luz brillante, la melatonina. Siguiente, por favor. Ahora tenemos uno que es el trastorno de ritmo del sueño de la vigilia irregular. Aquí, por ejemplo, el paciente no logra conciliar periodos de sueño y vigilia. Va a dar como resultado varios periodos breves de sueño distribuidos a lo largo de 24 horas, ¿no? Y esto principalmente menciona porque hay una alteración o disfunción del núcleo supraquiasmático o a nivel de sus conexiones. Y aquí también, según los criterios, vamos a ver, ¿no? El paciente o cuidador informa patrón crónico recurrente de episodios del sueño y vigilia que son irregulares en 24 horas. Tiene múltiples siestas o duerme cada cierto tiempo. En este también, ¿no? Los síntomas, entonces los síntomas siempre tienen que tener una duración mínimo de 3 meses. También aquí se recomienda hacer un registro
del sueño usando lo que es una agenda del sueño y monitorizando con la actigrafía un intervalo más o menos de 14 días. Y lo mismo, también no va a haber debe certificarse que no tiene que haber una alteración del sueño por las complicaciones patológicas, ¿no? Como neuronales, factores mentales, problemas psiquiátricos o uso de fármacos. Siguiente, por favor. Ya, ahora tenemos otro problema que se da también, que es el retorno de trabajo por turnos. En aquí va a darle la sincronía forzada de los ritmos circadianos, ¿no? Se manifiesta como una dificultad para poder conciliar el sueño o estar despierto en momentos, ¿no? Que son impuestos por los turnos que ven contra el ciclo de luz y oscuridad. Entonces, aquí, según la clasificación internacional del trastorno del sueño de la ICD-3, nos mencionan ciertas características clínicas, ¿no? Que va a existir un reporte de insomnio y somnolencia excesiva, acompañado con una reducción del tiempo total del sueño. Esto se va a dar principalmente por las horas de trabajo que va a tener la persona. Los síntomas presentes y asociados a horas de trabajo por turno son también al menos o un mínimo de 3 meses. En este caso, por ejemplo, el paciente va a presentar lo que es una angustia, deterioro clínico significativo en áreas de funcionales mentales, físicos, sociales, ocupacionales, también a nivel lo que es emocional, puede estar un poco más agresivo. Mencionan que es un registro del sueño, usando lo que es el diario del sueño, agenda del sueño, vamos a monitorizarlo con una actigrafía. También un periodo mínimo de 14 días. Y igual que lo anterior, tenemos que ver o certificar que el paciente no presente un trastorno del sueño por una patología. En lo que es el tratamiento de estos pacientes, lo que normalmente menciona que tiene que haber un episodio de descanso antes de ir a su trabajo, ingresar a un nuevo turno, que es lo que señalamos, son unas pequeñas siestas. Podemos usar lo que es la melatonina o el modafinilo. Siguiente, por favor. Ya. Tenemos el trastorno de fase de horario, el de tipo jet lag. ¿Esto qué quiere decir? Que es un desfase de horario que tiene las dificultades para conciliar el sueño, mantener un sueño por las noches después de un viaje en avión de 2 a 3 horas o puede ser por el cambio de horario, ¿no? Digamos, una persona de Perú se viaja a Estados Unidos y tiene que acostumbrarse a ese nuevo cambio de horario. Entonces, según también la clasificación internacional de trastornos del sueño, menciona, ¿no? Que puede haber un insomnio, somnolencia diurna excesiva asociada por una reducción del tiempo total del sueño, al conciliarlo por motivos de ese viaje o el cambio en zonas horarias. Una función diurna deteriorada nos va a generar en el paciente lo que es fatiga, genera o síntomas somáticos que comienzan en los 2 días posterior al viaje, como cansancio, letargia, falta de actividad física, etc. Y siempre y cuando en estos pacientes no se exprese otros trastornos, ¿no? Patológicos. El tratamiento de estos pacientes se puede darse con lo que es el uso de la melatonina, o una exposición a la luz, o una fototerapia, ¿no? Hasta el momento de conciliar el sueño y poco a poco acostumbrarse al nuevo horario del lugar en el que está. Se puede darse la que es la cafeína o pequeñas siestas en pequeños intervalos. Siguiente, por favor. Ahora, y vamos a hablar de algunas medidas generales para tener una buena higiene del sueño y evitar así ciertas complicaciones a futuro. Normalmente menciona que hay que procurar levantarse o acostarse siempre a una determinada hora. Dormir una determinada cantidad de horas que son recomendables de 6 a 8 horas. Procurar dormir en ambientes favorables, ¿no? Como una cama confortable, evitar mucho lo que es una exposición de luz brillante, pues que nos va a afectarnos, y siempre estar en un lugar un poco más silencioso, ¿no? Evitar el consumo de cierto tipo de sustancias como el alcohol, cafeína, los estimulantes energéticas, por lo menos 4 horas antes de descansar. Normalmente evitar siestas o que las siestas sean excesivas, ¿no? Un máximo de duración de 30 minutos. Y cuando uno se despierta, tiene que evitar estar en la cama, ¿no? Porque esto también nos va a generarnos lo que es un estado de sueño. No realizar ejercicios vigorosos, minutos, media o 1 hora antes de ir a descansar. No realizar cierto tipo de tareas o trabajos muy importantes antes de dormir, porque esto nos va a afectar mucho en lo que es el momento de conciliar el sueño. Evitar cierto tipo de actividades, ¿no? Sensoriales, como por ejemplo el uso de videojuegos, uso de internet, televisión antes de acostarse.
Evitar pensar sobre cierto tipo de actividades, organización de planes futuras, porque esto también, en cierta forma, nos va a generar unos problemas en retorno del sueño. Evita ir a dormirse si estás estresado, enojado o preocupado. Siempre es mejor calmarse para tener una mejor conciliación del sueño. Siguiente, por favor. Ahora hablaremos de lo que son las parasomnias. ¿Qué es una parasomnia? Estos son trastornos de conducta y comportamiento anormales que tienen lugar durante el sueño. Y vamos a una clasificación de las parasomnias. Tenemos trastorno de fase de despertar, trastorno de transición de sueño y vigilia. Tenemos las parasomnias asociadas habitualmente al sueño small, movimiento ocular, movimientos oculares rápidos, que estos movimientos oculares rápidos van a estar asociados o son trastornos en el sueño REM, y tenemos en las parasomnias. Entonces, siguiente, por favor, vamos a empezar a explicar los más importantes de estos. Por ejemplo, en lo que es el trastorno de despertar, estos, por ejemplo, van a aparecer característicamente una fase de sueño muy lento y va a ser provocado un despertar parcial con comportamiento de vigilia y sin conciencia plena. O sea, el paciente no se va a acordar de lo que hizo. En estos los más comunes tenemos, por ejemplo, el despertares confusionales. Muy frecuente va a ser en niños menores de 5 años. Por ejemplo, en este caso se va a caracterizarse por la desorientación en el tiempo y espacio, la lentitud para la ideación, expresión y dar una respuesta a un estímulo externo. Normalmente esto tiene que durar un máximo de 5 minutos. Otro muy característico que se va a dar en niños, ¿no? Va a ser el terror nocturno, denominado también terror del sueño o ataque de autonómico severo. Frecuente cuando dije niños menores de 4 a 12 años. En este caso, el niño va a tener un despertar muy brusco durante una fase lenta del sueño, generalmente en el primer tercio de la noche. Puede ser gritos, llantos, sensaciones del miedo, y estos van a estar acompañados principalmente con una taquicardia, taquipnea, diaforesis, aumentos del tono muscular que nos puede llevar incluso a fuertes contracciones musculares y un aumento de la presión arterial muy elevado. En tratamiento de mente para estos pacientes se comenta lo que son técnicas de relajación. Siguiente, por favor. Ya, otro también muy característico es el sonambulismo o caminar dormido. En esto vamos a ver que hay comportamientos motores muy complejos que se inician durante el sueño e implican que el individuo se levante de la cama y empiece a andar. Normalmente esto va a evolucionar poco a poco hasta llegar a un momento que hay un proceso de marcha, mantenerse en un estado de sueño, y el paciente en todo ese proceso no va a tener conciencia de lo que hizo o realizó hasta que se despierte. No se acuerda prácticamente de nada de lo que hizo. En este paciente sí, hay tratamientos a seguir según la severidad. Consiste primero en medidas preventivas, ¿no? Medidas de seguridad en la habitación, por ejemplo, sacar cualquier obstáculo, cualquier objeto que produzca alguna lesión, alguna caída del paciente. Tienen que dormir en las plantas bajas para evitar que, digamos, segundo piso, bajo las escaleras, se sufra un accidente. Tienen que asegurar las ventanas y puertas para evitar que se salga el paciente de su casa, o cubrir los objetos de vidrio, ¿no? Para evitar que se haga una lesión. Mencionan el uso de algunos fármacos como la diazepam o alprazolam, que está acá indicado ya en pacientes muy graves. Siguiente, por favor. En lo que son trastornos de transmisión de sueño y vigilia, tenemos uno característico que son los calambres musculares. Se presentan, principalmente vamos a presentar ya que son adultos o personas mayores, ¿no? Aquí vamos a ver que hay una sensación dolorosa en los músculos del pie o la pierna o el muslo que ocurren durante un sueño prolongado al despertarse. El síntoma puede durar desde segundos hasta más de 30 minutos. Y estos principalmente van a estar desencadenados por ejercicios diurnos excesivos y son más frecuentes en algunas circunstancias, ¿no? Como en el embarazo, personas con diabetes, metabolopatías, en artritis, enfermedades del Parkinson, trastornos neuromusculares. Suelen resolverse nuevamente con un pequeño movimiento, que es masajes, o aplicarle lo que es calor. Siguiente, por favor. Lo que son las soniloquios ahora, ¿no? Los soniloquios son las realizaciones durante el sueño. Son muy frecuentes en situaciones de presenta muy de estrés o el paciente está extremadamente preocupado por algo, ¿no? Son episodios muy breves que, bueno, duran unos minutos, ¿no? Se menciona que hasta 2, 3, hasta 5 minutos. Ahora, las parasomnias de predominio de REM o son trastornos alterados con el MOR, ¿no? Movimientos oculares rápidos. Entre estos tenemos lo que es uno muy común, que son las pesadillas.
Esto ocurre formalmente en forma periódica a lo largo de un sueño nocturno, aproximadamente de cada 90 a 110 minutos, y se va a dar principalmente cuando va a haber sueños largos, complicaciones laborales, un aumento progresivo de sensación de terror, va a sentir ansiedad o miedo, ¿no? No siempre conduce a un despertar, pero sí va a ser acompañado con un recuerdo de ardor o sufrimiento durante el sueño. Siguiente, por favor. Ahora hablaremos de lo que es otro caso muy común que se presenta, es lo que es la parálisis del sueño aislada, que consiste en la incapacidad del paciente de que pueda hablar o realizar cualquier tipo de movimiento voluntario con la cabeza, roncos, extremidades, debido a una pérdida completa del tono muscular. Normalmente estos mencionan que este parálisis del sueño aislada siempre debe estar acompañado con sueños de terror. Entonces, en este episodio suelen suceder al inicio de la fase del sueño REM o en la transición de sueño a vigilia. Puede durar desde unos segundos, incluso unos minutos. Ahora, también vamos a ver otras parasomias de predominio REM que se van a observar en pacientes con síndromes de apnea. Principalmente se observan lo que son pacientes con SARS, ¿no? Síndromes de apnea obstructiva del sueño. En esto, uno característico va a ser que hay pacientes que van a presentar lo que es una erección dolorosa justo en la fase de sueño REM, o van a producir una sistolia sinusal, que esto principalmente debe estar asociado con lo que son problemas cardíacos. Y principalmente hay que tener mucho cuidado porque esta sistolia sinusal va a ser una posible causa de muerte súbita del paciente. Siguiente, por favor. Ya, entre otras parasomias tenemos el bruxismo, que es el frotamiento y desgaste de los dientes en el sueño. Eneuresis consiste en una emisión de orina durante el sueño. Y creo que se me fue eso de canales nocturnos, disculpen. Y siguiente, por favor. Ya. Entonces, cuando vemos en estos, hay unas recomendaciones generales, ¿no?, que deben seguirse. Por ejemplo, limpiar el dormitorio frente a obstrucciones, principalmente en los pacientes que sufran sonambulismo, ¿no? Esto es para asegurar puertas y ventanas, colocar colchón del niño en el suelo. Normalmente cuando alguien sufre con uno de estos